Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Archivo General de la Nación, les damos la más cordial bienvenida al diálogo virtual Prevención y Combate del Tráfico Ilícito del Patrimonio Documental, dirigida a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos el interés de estar nuevamente aquí con nosotros. Esperamos este relevante tema sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A continuación, me permitiré dar la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan durante la sesión. En primera instancia, le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Marlene Victoria López Torres, subdirectora para la protección y restitución del patrimonio documental del Archivo General de la Nación, quien estará a cargo de la presentación. Por parte del equipo del INAFED, me permite presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a los mensajes de bienvenida y me permito ceder el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Adelante, por favor. Muchas gracias, Cintia. Bienvenidas todas las personas que desempeñan funciones públicas en los municipios del país, que han tenido interés en participar en las sesiones de trabajo que realizamos con el Archivo General de la Nación. Con esta institución, el archivo, hemos programado 6 sesiones, de las cuales hemos cumplido 3, y hoy estamos realizando la 4ª reunión. En alguna ocasión anterior, yo recuerdo haber mencionado algo que en mi concepto destaca la importancia que tiene el cuidado, es decir, la protección y o la restitución del patrimonio documental. Durante algún tiempo, quiero decir, tiempos idos ya, cuando algún asunto perdía importancia o se creía que perdía importancia, era una expresión común, la de, no, eso ya mándalo al archivo. Casi como un sinónimo de basura. Eso ya no sirve, ay, guárdalo, ¿no? Lo que es una enorme tontería, por todos conceptos. Porque el archivo en el fondo, aunque sea el personal, es memoria. Y lo que nos da identidad como seres humanos individuales, como personas, es la memoria de nuestra vida. Y socialmente es la memoria de los pueblos. Pero no solo memoria, sino son cosas que recurrentemente vuelven a requerirse. Para no argumentar demasiado y darle perfecto tono de actualidad a la importancia que tienen los archivos, hoy, en la época cibernética, ¿qué es lo primero que pregunta uno cuando va a comprar una computadora o un telefonito inteligente? ¿Cuánta memoria tiene? Con esto, que conecta el tema memoria, registro, con los avances más actualizados de la tecnología de la información, creo que me obvio cualquier otro argumento para destacar la enorme importancia que tiene el cuidar nuestros documentos. Debo decirlo, hasta por seguridad personal de los funcionarios. Por eso, licenciada Marlene Victoria López Torres, que es subdirectora de Protección y Restitución del Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación, le agradecemos de antemano la exposición que nos va a dar y que haya tenido la delicadeza de destinar su tiempo para ilustrarnos con sus conocimientos, tanto al personal
de gobernación, de la Secretaría de Gobernación que trabajamos en INAFED, como lo fundamental, a los presidentes municipales y funcionarias y funcionarios municipales que han tenido el acierto de incorporarse a este diálogo de INAFED. Por su atención, muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Sin más preámbulo, me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Marlene Victoria López Torres, subdirectora para la protección y restitución del patrimonio documental del Archivo General de la Nación, para iniciar nuestra capacitación. Adelante, por favor. Muchas gracias. Quiero agradecer al INAFED, a las autoridades del INAFED, de la Secretaría de Gobernación y por supuesto también a las autoridades del AGN, sobre todo al maestro Marco Palafox, que me permite dirigirme a esta audiencia, dirigirme a estos autoridades o funcionarios públicos de los archivos municipales. Para mí es un gusto poder dirigirme a ustedes para exponerles la situación vinculante con el tráfico ilícito de patrimonio documental. Voy a proyectar mi ponencia, mi presentación. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado maestro Rodríguez. Bien. Antes de iniciar pues con esta charla que quiero darles, quisiera comentarles que el tráfico ilícito de patrimonio documental es una situación que aqueja a nivel mundial a todos los países. Es muchos le llaman fenómeno, yo me refiero a él como una problemática de los países y de determinadas regiones. En América Latina, pues es una problemática pues muy fuerte por la falta, muchas veces por la falta de recursos con los que se cuentan. En países desarrollados, pues evidentemente los archivos tienen más recursos que permiten implementar medidas de seguridad que protegen la sustracción, que protegen la mutilación, que protegen la destrucción de patrimonio documental. Entonces, no obstante, lo que hemos identificado a lo largo de los años en esta institución es que independientemente de que seas un país desarrollado o en una etapa de desarrollo, en un proceso de desarrollo, esta problemática le ocurre a todos y además no es una problemática que sea tan visible. No se ve, es una problemática que generalmente hablamos de tráfico de bienes culturales, se habla de tráfico de piezas arqueológicas, se habla de tráfico de obras de arte, de artículos, de piezas religiosas. No obstante, no se habla tanto de tráfico de documentos históricos, de patrimonio documental. Es un tema que no se ha posicionado o que ha costado mucho posicionar a las instituciones archivísticas y que en los últimos años pues se ha logrado de alguna manera resaltar, ¿no? Entonces, partimos de esa situación y luego la reflejamos como si a nivel internacional los países no se han fijado en el tráfico de patrimonio documental, pues nos vamos a unas escalas más chiquitas y vamos a ver que tampoco se visibiliza en los estados, en los municipios, en regiones mucho más pequeñas, ¿no? Y que, pues, por tanto, no se generan acciones. El objetivo de esta charla está enfocado en dos temas, generalmente. El primero en políticas públicas, que son las que se están implementando en el Archivo General de la Nación, y en segundo lugar, en el aspecto normativo, la adopción de leyes orientadas a inhibir e impedir el tráfico ilícito de patrimonio documental. Entonces, vamos a iniciar con el tema de políticas públicas. Ahí está. Entonces, tenemos que, pues, ¿qué son las políticas públicas, no? A veces se nos hace un poquito difícil
o es una palabra un poco rimbombante y decimos, ay, se escucha muy bien políticas públicas, pero pues, ¿qué es eso? Pues las políticas públicas son las acciones o la toma de decisiones que ejerce o determinan las autoridades de los gobiernos, los representantes de los gobiernos, ¿no? Puede ser ya sea que se trate de una decisión independiente o de un proceso o curso de acción para lograr un objetivo, ¿no? En este caso, nuestro objetivo que es, pues, es la prevención y combate al tráfico ilícito de patrimonio documental. Entonces, tenemos que en las políticas públicas que implementa actualmente la GN están encaminadas a formar precedentes que nos permitan tomarlos como ejemplo, tomarlos como base, precedentes que nos permitan definir conceptos, porque aunque en nuestra ley encontramos apartados y definiciones sobre patrimonio documental, a veces no, cuando vemos los documentos y vemos un documento en una casa de subastas y vemos un documento antiguo que tiene una familia que va a subastar y que pues era de su bisabuelo, ¿no? O vemos un documento, no, es un decreto para la venta de carne que firmó Miguel Hidalgo y decimos, bueno, pero pues es de la venta de carne, ¿no? ¿Es patrimonio documental? ¿No es patrimonio documental? Tenemos nuestras definiciones, nuestros conceptos, pero a veces no sabemos, pues, ¿qué es? ¿Esto es patrimonio documental o es un documento antiguo nada más, ¿no? Entonces, el Archivo General de la Nación está poniendo sus esfuerzos para precisamente tener claridad de lo que estamos hablando, saber qué se puede vender, qué no se puede vender, qué se considera tráfico ilícito y qué no se considera tráfico ilícito, cuando los particulares o incluso, sí, bueno, algunas instituciones morales privadas están cometiendo ilícitos y cuando no lo están cometiendo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita en el archivo, estamos generando precedentes y, bueno, los primeros precedentes o los que yo les voy a mostrar ahorita se vinculan con la colaboración que estamos llevando a cabo con diferentes instituciones. Este tipo de problemáticas son digamos, situaciones que involucran a diferentes autoridades. Es decir, cada autoridad tiene su competencia y su alcance, ¿no? Entonces, no por eso la GN va a investigar y también vamos a ir y vamos a intentar a dar con esta mafia, ¿no? O sea, hay una autoridad encargada realmente de esa etapa de investigación. ¿Cuál es nuestra competencia como institución? Y cuando no tengamos competencia, pues darle o coordinarnos con las autoridades que sí son competentes en determinadas situaciones. Entonces, ahorita la colaboración que estamos realizando, vamos a iniciar con Guardia Nacional. Con Guardia Nacional lo que estamos haciendo es, digamos, acercarnos a ellos desde diferentes cuestiones que se nos han presentado. La primera, y en un ámbito de prevención, fue acercarnos para decirles si era viable implementar o utilizar caninos que pudieran ayudarnos a detectar la salida de patrimonio documental de las instalaciones. Sabemos que pues nosotros tenemos escáneres actuales, pero los escáneres detectan determinado tipo de materiales, ¿no? No llegan al alcance de detectar el patrimonio documental, es decir, un documento histórico. Un documento histórico es mucho más difícil de detectar, entonces pensamos que a través de este adiestramiento canino podría lograrse esa detección en las salidas del Archivo General de la Nación. El archivo, no sé si conocen el Archivo General de la Nación, pero es una manzana completa, ¿no? O sea, es enorme. Entonces, realmente, pues consideramos que esta era una buena opción, no obstante, pues no se vio viable, ¿no? Se exploró, se analizó,
La inversión que se iba a hacer para los caninos no era muy grande, pero se consideró que no era lo más recomendable. Entonces empezamos a ver otros temas, nos recomendaron acercarnos con aduanas, que eso ahorita lo vamos a ver, para ver la opción de tal vez de mecanismos digitales, ¿no? Electrónicos o tecnología que nos permita la detección. No obstante, pues con la Guardia Nacional seguimos trabajando. La Guardia Nacional tiene una labor muy importante en nuestro país que precisamente se enfoca en la protección y custodia. Nos apoyamos mucho con ellos cuando hemos recuperado patrimonio documental del extranjero y ellos son quienes nos custodian en el traslado. Y esto es importante resaltar. Hace un momento el licenciado Valle mencionaba que pues a veces no se le da la importancia a los documentos, a los archivos que deben de tener, ¿no? Entonces, pues en algún momento podríamos decir, pues ya lo recuperamos, ya tráetelo en la camioneta, ¿no? Ve al aeropuerto a recogerlo y tráetelo en la camioneta o en el carro oficial y que te acompañen unos 2 servidores públicos y ya tráetelo. Pero no, ¿qué pasaría si en ese traslado que hacemos, pues nos intercepta alguien, nos asaltan y pues nos roban nuevamente el documento, ¿no? Entonces, ahí la importancia de decir, bueno, es que no, o sea, este es un documento histórico, tiene un valor importante, es único para la nación, lo estamos recuperando, no nos vamos a arriesgar a que nos vayan a saltar y nos los vayan a quitar en el camino. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, bueno, pues nos coordinamos con la Guardia Nacional, le pedimos que nos escolte. Afortunadamente, pues sí se realizó correctamente. Nos apoyaron en una ocasión dentro del aeropuerto desde el desembarque, escoltando a las personas de Cancillería que traían el paquete con los documentos y posteriormente a la salida del aeropuerto nos escoltaron hasta las instalaciones del Archivo General de la Nación. Entonces, pues los municipios, ¿cómo tienen que ver estas acciones o cómo pueden reflejar estas acciones? Pues con la coordinación de sus autoridades de seguridad cuando presten documentos, cuando vayan a trasladar, pues dar aviso y decir, necesitamos hacer una coordinación y necesitamos apoyo y vigilancia. Y estamos seguros que van a colaborar con ustedes en esos traslados, ¿no? Que es importante. Ahora también el AGN cuenta con un seguro y el documento o los documentos siempre van asegurados desde que salen desde un punto hasta que llegan a otro, ¿no? Entonces, pues ese es el esquema de colaboración que estamos realizando con Guardia Nacional. También colaboramos con ellos en un diplomado que impartieron para dar capacitación al personal de Guardia Nacional, que conozcan qué es el patrimonio documental, que sepan cómo identificarlo, que sepan cuál es el tratamiento de los documentos. No es una hoja que yo agarro y que le hago así, y sí, llévatela. No, o sea, son materiales delicados que requieren cierta manipulación especializada, que se utilicen materiales, por ejemplo, de protección como guantes de nitrilo. Sabemos todas estas medidas que nos dan o nos han indicado los especialistas para la manipulación. Entonces, todos esos aspectos sí los hemos comunicado a este batallón de protección de patrimonio cultural, para que ellos pues estén familiarizados con este tipo de bienes, que sepan cuáles son las conductas delictivas que ocurren en torno a estos bienes y que sepan cómo actuar cuando en algún momento de sus diligencias, ya sea en la Ciudad de México o en los estados de la República, pues que sepan cómo actuar, ¿no? Ahora también el archivo pues sí tiene todavía trabajo por hacer. El Archivo General de la Nación tiene trabajo pendiente de coordinación con las entidades federativas para ver estos esquemas de colaboración, ¿no? Para ver si ocurre algo
en Monterrey, pues no me voy, en lo que llego yo de aquí a Monterrey, pues qué va a pasar con esos documentos, ¿no? Entonces tenemos pendiente ese esquema de coordinación, de colaboración con las entidades para ver cómo colaboraríamos, cómo accionaríamos, cómo protegeríamos en caso de que en sus gestiones la Guardia Nacional detecte tráfico de documentos o robo de documentos. Entonces, pues todavía nos quedan un camino por recorrer de colaboración con esta institución. Bien, entonces voy a continuar. Otra de las medidas preventivas, me voy a regresar un poquito porque aquí me faltó. Tenemos también colaboración con la Administración General de Aduanas. La Administración General de Aduanas depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y realmente con ellos es con quienes hemos tenido acercamiento también para ver todo el tema de tecnología, que nos permite identificar la salida de patrimonio documental de las instalaciones de la AGN. Sabemos que es un tema que no va a ser, o es un esquema que planteamos para el AGN y para instituciones archivísticas grandes. Sabemos que no es funcional para los archivos municipales, debido pues a la cantidad de recursos que puede implicar la compra a lo mejor de uno de estos equipos tecnológicos que puedan detectar documentos históricos. No obstante, seguimos trabajando o seguimos pensando en esquemas que puedan ser funcionales a los archivos locales y municipales. Entonces, pues no nos quedamos hasta ahí con que, pues ya con que se cumpla la protección para el AGN en México, pues ya, ¿no? Ahí que le hagan como puedan los archivos municipales. No, estamos viendo esquemas para apoyarlos, para ver qué es viable, cómo podemos implementar acciones que nos permitan o que les permitan a ustedes proteger sus documentos. Ahora, también colaboramos con la Asociación Latinoamericana de Archivos. Con ellos estamos haciendo un trabajo muy importante. Inicialmente se inició un grupo de trabajo sobre tráfico ilícito de patrimonio documental. Me parece que el grupo de trabajo inició sus actividades en 2018 y en el año 2021, cuando todavía era coordinadora del Archivo General de la Nación de México, se impulsaron muchos cursos y capacitaciones. Actualmente los cursos se pueden ver, están disponibles en línea, si ustedes gustan verlos. Tuvimos participación ya de casas de subasta y tuvimos participación de autoridades aduaneras. Entonces, esos los pueden buscar y pueden ingresar y ver qué es lo que hablaron. Realmente lo que se mencionaron son acciones, ¿no? Cómo funciona actualmente y cuál es la problemática que se ve. Es muy interesante. Sin embargo, pues evidencia que falta mucho trabajo, que falta que las autoridades se involucren más en la temática. Y bueno, el curso taller, el grupo de trabajo va a publicar unas memorias, dado que pues ese curso taller únicamente se dio a los socios, sí, pues a los socios de la Asociación Latinoamericana de Archivos, pero se van a publicar unas memorias que pueden servir también para tomar recomendaciones que se dieron, medidas mínimas para prevenir el tráfico ilícito de patrimonio documental, que también fueron muy buenas, elementos que se pueden rescatar para implementar en archivos locales, ¿no? Entonces, bueno, a través de la asociación, la asociación o este grupo de trabajo está conformado por diferentes países, lo integra Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Perú y México. ¿Y qué es lo que principalmente hemos logrado? Se conformó un consejo asesor de 16 representantes de los 8 países miembros, a través del cual, pues, cada uno de estos asesores tienen ciertas especialidades en diferentes materias, ¿no? Entonces, el hecho de tener un grupo o un consejo asesor con profesionistas o expertos en materias diferentes
nos permite dar una visibilidad diferente y abordar los temas desde diferentes ángulos o puntos de vista, ¿no? Es decir, vemos la problemática a lo mejor desde el punto de vista legal, archivístico, desde el punto de vista, pues, de diferentes autoridades en sus ámbitos de competencia, y eso nos ayuda, pues, a atacar la problemática de manera más eficiente. Como les mencioné, se desarrollaron estos conversatorios, este taller. Estamos en un proceso de elaboración de un glosario que probablemente, pues, va a cambiar su nombre, no va a ser un glosario nada más. Este instrumento nos va a ayudar a identificar efectivamente cuando estamos hablando de patrimonio documental en riesgo y cuando no, cuando hablamos de documentos protegidos o cuando hablamos de este tipo de bienes que deben ser protegidos a nivel regional y cuando no, y cuáles son las estrategias y medidas para la protección, ¿no? Entonces, este proyecto está encabezado por el Archivo General de México y esperamos que muy pronto, pues, esté visible y disponible para todos, ¿no? Para que sirva a todos los países de la región Latinoamérica. Tenemos también se tiene a través del grupo una campaña de retroalimentación continua que nos permite, pues, saber qué es lo que piensa la sociedad de manera genérica sobre la problemática. Y, pues, en algún momento también realizamos una traducción de un manual especializado en materia de gestión de riesgos que presentó Brasil. Entonces, pues, también un documento muy interesante que seguramente en breve ya va a estar todo disponible a través de la página de internet y lo van a poder descargar todos, ¿no? También a través de este grupo tuvimos acercamiento con otras instancias, un grupo, el EGAT, que es el Expert Group Against Theft, Trafficking and Tampering, del Consejo Internacional de Archivos, y también un grupo especializado del Mercado Común del Sur, el Mercosur, y con ellos lo que pretendemos al acercarnos con esas instituciones es crear un bloque, ¿no? El hecho de que sepamos cuáles son las autoridades que están encargadas de la persecución de los delitos en esos países nos permite tener contactos directos, no triangular, digamos que cuando se presenta un tema de tráfico ilícito, los tiempos son vitales, ¿no? Los minutos son muy importantes. Ya no hablemos de horas o días, ¿no? Sabemos que por el tiempo se pueden perder los bienes. Las aduanas no tienen mucho tiempo para retener los bienes, ¿no? Si no se acredita que pertenece a un país, pues lo tienen que dejar, ¿no? A menos que tengan una orden judicial. O sea, es un proceso realmente complicado el hecho de que salgan bienes culturales, patrimonio documental en este caso del país, porque el retorno realmente es complicado. Entonces, pues lo que hacemos con ellos es hacer un bloque, hacer una red, se pretende crear una red que nos permita precisamente coordinarnos y ser mucho más ejecutivos en temas de tiempos, ¿no? Porque, pues, es vital la recuperación de los bienes, el factor del tiempo. Ahora bien, tenemos también colaboración, seguimos con la colaboración a nivel nacional con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí, pues, recientemente vimos al canciller Marcelo Ebrard, que estaba en Estados Unidos y recuperó o recibió de propia mano de la Fiscalía de Nueva York los 16 documentos cortesianos fueron sustraídos de nuestro Fondo Hospital de Jesús y que, pues, gracias a la gestión policial de las autoridades y de investigación se pudieron recuperar, fueron trasladados al Consulado General de México en Nueva York y posteriormente el consulado, pues, los remitió. El día de ayer justo tuvimos también otra repatriación, ahí se puede ver a mi director recibiendo del cónsul general, pues, un paquete, llegó un documento, el Reglamento de las Californias,
y pues también estamos muy contentos de seguir teniendo este acercamiento con las autoridades de Nueva York y de seguir o saber que tienen interés por identificar en qué casas de subasta se están vendiendo los documentos de nuestro país. Y quiero comentarles que independientemente de que estos documentos sean o hayan sido robados del Archivo General de la Nación o sustraídos ilegalmente del Archivo General de la Nación, nosotros procuramos que cuando investigamos la venta de documentos en casas de subasta, no solamente se investigue sobre documentos que hayan sido sustraídos de la AGN, sino de cualquier archivo mexicano. Entonces, cualquier indicio que nosotros tengamos, nosotros notificamos o informamos a los archivos que consideramos pueden ser competentes o podría ser sustraído de sus fondos. Ya nos tocó de la biblioteca de Lina y igualmente les comentamos que se identificaron. Entonces, pues sí seguimos trabajando en eso y de manera genérica por el patrimonio documental del país, no solamente del que se encontraba resguardado en la AGN México, ¿no? Entonces, esas son las actividades con la Secretaría de Relaciones Exteriores, principalmente la coordinación para la recuperación de documentos en el exterior, la coordinación para realizar el correcto embalaje. Ellos desde los consulados son quienes tienen que pues vigilar que realmente se cumplan con las medidas que está solicitando el Archivo General de la Nación. Hemos realizado una coordinación y realmente ha sido un tema bastante complicado que nos ha llevado incluso meses lograr un embalaje adecuado que permita, con los materiales adecuados, es decir, los aprobados por las especialistas en materia de conservación, que permitan un traslado correcto, ¿no? Porque no se trata de meter los documentos a un folder y ya tráetelos, ¿no? Es decir, deben de tener las medidas de conservación que se consideran aprobadas por las autoridades. Posteriormente el traslado, en el cual, como les comentaba, se cuenta con un seguro que avala pues, el traslado de un lugar a otro. Y en toda esta gestión pues hay coordinación entre ambas instituciones. También con ellos estamos generando o implementando estrategias o medidas de prevención. Ya hay herramientas que se encuentran disponibles a través de organizaciones internacionales que nos permiten difundir bienes que han sido robados. Pero para poder difundir qué bienes han sido robados, es necesario primero presentar las denuncias, ¿no? No basta con que yo diga, oye, es que me robaron difúndelo en tu página como bienes culturales robados, patrimonio documental de México. No, necesitamos pues todo un esquema, ¿no? Primero presentar denuncias y posteriormente pues ya implementamos estas medidas. Ahora, y esta base de datos es de Interpol, ¿no? Y es como a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que realmente tuvimos conocimiento de estos recursos. Y también, pues, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores podemos vincularnos con otras autoridades en el extranjero, ¿no? Entonces, pues, es de vital importancia para nosotros esta vinculación. Me voy a ir un poquito más rápido, creo que voy un poco atrasada. A nivel nacional, pues también tenemos que estar coordinados diferentes autoridades de acuerdo con la competencia, ¿no? Hablamos de fiscalía, hablamos de aduanas, hablamos de relaciones exteriores, hablamos de Guardia Nacional, es decir, ya hay un grupo que está conformado, encabezado por la Secretaría de Cultura, para vigilar y dar atención a estos temas. Posteriormente, que aquí me salté un apartadito. Pero pues sí es importante mencionar que el Archivo General de la Nación también como política pública determinó que es necesario tener un acercamiento con las casas de subasta, por lo cual nos estamos coordinando, iniciamos realmente pues un poquito agresivos, presentamos una denuncia por una actividad ahí que tuvo una casa de subastas, la cual dio cabida a que posteriormente pues decidiéramos comunicarnos a través de exhortos diciéndoles, pues no vendas esto porque
consideramos que es patrimonio documental. Esperemos un dictamen técnico que pueda decirnos que efectivamente es patrimonio documental para que tú puedas continuar tu actividad. Y a partir de ahí, pues, posteriormente los invitamos al foro de la Asociación Latinoamericana de Archivos y finalmente hemos visto disponibilidad de la Casa de Subasta para colaborar con el Archivo General de la Nación e iniciar como todo un proceso o una gestión para que también sea, digamos, una instancia que detenga, ¿no? Que detenga la comisión de ciertos tipos de delitos cuando se trate de patrimonio documental, ¿no? Que sea una especie de contención. Bueno, sí, yo te dejo vender la carta de la abuelita de la señora fulanita, que data de 1720, pero esa carta, pues sí, ¿no? O sea, necesitamos nosotros, bueno, tener primero el parámetro. Hasta ahorita, pues sabemos que eso no se consideraría patrimonio documental, pero pues, bueno, la carta que fue firmada por Miguel Hidalgo, esa no, esa espérate, vamos a emitir un dictamen técnico con las especialistas y que ellas nos digan si se trata, por el momento el esquema es ese, si se trata de patrimonio documental. Ya ahorita, en un momento más, déjenme ver si lo tenemos aquí en la lista para no saltármelo. Me parece que sí lo tenemos. Sí, tenemos el tema de formatos. Tenemos un nuevo esquema, ¿no? Que sabemos que el hecho de que ubiquemos un documento y que se tenga que hacer un dictamen, pues un dictamen nos ha llevado, bueno, de esa subasta, que fueron 76 dictámenes, sí nos tardamos casi medio año, ¿no? Las especialistas, y eso también con apoyo de otras instituciones que nos aportaron un poquito de sus recursos humanos para poder hacer estos dictámenes. Entonces, la verdad, no es un esquema factible, digamos, por el tema del tiempo. Entonces, para ese caso, pues como se presentó una denuncia por la presunción de que se trataba de patrimonio documental, pues sí fue viable y de alguna manera, pues sí el Ministerio Público nos estuvo presionando mucho con los dictámenes, pero pues ya vimos que no es un esquema factible tener que emitir un dictamen por cada documento que encontremos en subasta, ¿no? Entonces, sí estamos implementando otros esquemas que nos permitan, pues, acortar los tiempos, ¿no? No necesariamente con dictámenes, sino con indicios que nosotros podemos encontrar en los documentos. Entonces, bueno, tenemos, seguimos con medidas de protección y recuperación y en este ámbito, pues, la presentación de denuncias ha sido nuestra estocada principal para proteger el patrimonio que vemos susceptible. Ya posteriormente fue el diálogo con la Casa de Subasta, pero inicialmente pues presentamos denuncias. Actualmente estamos dando seguimiento a 7 denuncias vinculadas con un aproximado de 119 documentos sustraídos del AGN, y la que les comentaba que se emitió por esta Casa de Subastas, que fueron de 76 documentos identificados como patrimonio documental de la Nación, que en su mayoría no fueron sustraídos de un archivo público, pero que se identificaron indicios importantes o relevantes para decir que se trataba de patrimonio documental, ¿no? Entonces, pues sí tenemos ya algunas denuncias, y cada una pues con diferente cantidad de documentos denunciados. Entonces, es la Fiscalía quien ha estado colaborando en este ámbito de protección y recuperación del patrimonio documental, y pues a través de diferentes charlas de análisis jurídico, el AGN ha presentado también notas informativas en las que se expone la interpretación de la Ley General de Archivos en el tema de delitos y de la jerarquía normativa, porque tenemos también ahí un tema con las disposiciones aplicables
a través de la Ley Federal sobre Monumentos, que es la que ha regulado a nuestro país desde 1972, me parece. Entonces, bueno, seguimos colaborando con la Fiscalía precisamente en estos temas, ¿no? Ahora, tenemos también formatos que hemos elaborado, que consideramos importantes precisamente para identificar qué se trata, cuando hablamos de patrimonio documental y cuando no estamos hablando de patrimonio documental. Este formato ya está publicado, se publicó y se difundió a través de la última sesión del Consejo Nacional de Archivos, ahí lo pueden encontrar. Evidentemente todavía no es aprobado, pero en algún momento, bueno, esperamos que pase a una mesa donde va a ser trabajado, opinado por diferentes instancias archivísticas y posteriormente esperamos su aprobación para que, pues de alguna manera se pueda identificar mucho más fácil sin la necesidad de un dictamen técnico iniciando, o sea, es decir, iniciamos, una vez que se identifica un documento en venta, digamos que pasa por este test. Es un test argumentativo que nos permite decir, bueno, se trata de un documento histórico o no se trata de un documento histórico. Se atiende el test y si el porcentaje nos da alto, entonces ya consideramos que es necesario un dictamen de autenticidad, ¿no? Un dictamen técnico elaborado por peritos. Si no nos da alto el test, entonces se considera que el documento no se trata de patrimonio documental y puede estar en venta. Ahora, de este formato hablamos cuando no se trata de documentos de archivo. Hay diferentes clasificaciones de patrimonio documental que en un momento más vamos a ver. Entonces, me voy a apurar un poquito más. Ya vamos a pasar al tema, espero, el tema normativo. Vamos a ver ya el tema normativo. Este es un poquito más tedioso, los temas normativos a veces son un poquito más difíciles, pero espero hacerlo un poquito digerible para ustedes, ¿no? Entonces decimos, pues, ¿cuáles son los documentos que protege la Ley General de Archivos? ¿No? Vamos a ver que nuestra ley protege dos tipos de documentos, los documentos de interés público y el patrimonio documental de la nación. Entonces, cuando hablamos de documentos de interés público, y aquí nos dice, son propiedad de un particular y que fueron reconocidos así por el Archivo General de la Nación, por tener valores históricos, culturales y o de interés público, o por considerar que cumplen con los elementos del patrimonio documental. Entonces, todavía falta por definir un parámetro para decir cuándo un documento es de interés público. Entendemos o vamos a pensar en estos documentos como aquellos que fueron generados por particulares, ¿no? Su origen es a través de instituciones privadas. Y de ahí nos faltan parámetros nacionales, ¿no? El Consejo Nacional de Archivos tiene que emitir estos parámetros, no obstante, actualmente contamos con un parámetro para definirlos, sí. Hay un parámetro internacional a través de una convención, que es la Convención UNESCO 70, que te da una serie de medidas que te dicen, oye, pues te estás hablando de un documento relevante para un país, ¿cuándo? Y pues ya te da ahí diferentes incisos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es, pues, que sea un documento con más de 100 años, ¿no? De antigüedad. Ese va a ser un bien cultural. Entonces, ese ya es un parámetro internacional, es adoptado por una convención internacional que firmó México y por tanto es aplicable para México. Entonces, no importa que haya sido creado por un particular, sí, la convención pues ya me está dando un pequeño parámetro, ¿no? Nos falta emitir, como les digo, el parámetro nacional, que lo tiene que emitir el CONARCH, pero pues sí contamos con algo de información. Ahora, tenemos también, como les comentaba, el patrimonio documental de la nación. Y para definir el patrimonio documental de la nación vamos a encontrar 4, digamos, subdivisiones o categorías. La primera es la de documentos históricos, la segunda es la de monumentos históricos, luego vienen aquellos declarados por el Archivo General de la Nación como patrimonio documental y finalmente cierran los documentos de los organismos constitucionales autónomos federales. Esos son los 4 parámetros del patrimonio documental de la nación.
Entonces, ¿cuáles son los documentos históricos? Los documentos históricos son aquellos que obtienen esa calidad a través de los procesos archivísticos que determinan o que se determinan en materia de archivos y que fueron creados por sujetos obligados reconocidos por la ley y además que pues tienen valores secundarios, ¿no? O sea, ustedes si son funcionarios de archivos en los municipios, pues evidentemente los van a identificar muy bien. Ahora tenemos la siguiente categoría, que es la de monumentos históricos. Esto de patrimonio documental adquiere esa categoría a través de otra ley, que es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos, Históricos. Esta ley, en el artículo 36, fracción segunda y tercera, nos dice cuáles son los monumentos históricos y pues ahí evidentemente identifica textualmente estas categorías, ¿no? Entonces, aquellos que sean monumentos históricos y además documentos de archivo son patrimonio documental de la nación. Ahora, nuestra siguiente categoría es la de aquellos que sean declarados por el AGN. Hasta el momento no hemos identificado, o más bien no se ha emitido una declaratoria de patrimonio documental respecto a ciertos acervo que haya sido identificado en venta, porque hasta el momento el parámetro previsto por la ley ha sido suficiente para la protección de los documentos. Es decir, que no se ha requerido de una declaratoria para protegerlos. Entonces, es por eso que el Archivo General de la Nación no ha emitido declaratorias de patrimonio documental. No obstante, pues es una herramienta, es esos dientitos que nos da nuestra ley para defender el patrimonio, que pues no ha sido necesario utilizar, ya que el parámetro previsto para determinar patrimonio documental por disposición de ley ha sido suficiente hasta el momento. Ahora tenemos nuestra última categoría, que son los documentos que definan los organismos constitucionales autónomos federales. Y pues debido a la naturaleza de estas instituciones públicas es que se previó en la Ley General de Archivos que ellos fueran quienes determinaran específicamente aquellos documentos que se iban a considerar así, de acuerdo a la naturaleza de los mismos, ¿no? Entonces, pues hasta ahí ya llevamos estas definiciones. Ahora, no debemos omitir que el patrimonio documental de la nación, independientemente de la naturaleza, de la concepción, de la categoría en la que se encuentre, puede estar en cualquier soporte documental, no nada más en el soporte papel, ¿no? Puede haber diferentes soportes documentales, siguen siendo patrimonio documental y por lo tanto requieren esta protección. Vamos a hablar un poquito de una concepción que se tiene a nivel internacional sobre el patrimonio documental, es decir, a nivel internacional, ¿qué es el patrimonio documental? Entonces, encontramos que está compuesto o tiene dos componentes principales, que es el contenido informativo y el segundo, que es el soporte en el que se consigna. Nuestro soporte, como les decía, papel, plástico, aquí nos menciona papiro, pergamino, tela, piedra y cualquier material. Sus características para poder considerarse patrimonio documental, pues es que sea movible, que contenga signos, códigos, sonido, imágenes, que se pueda conservar a través del tiempo, que se pueda reproducir y ser trasladable y que sea el fruto de un proceso de documentación deliberado, ¿no? Eso más o menos es lo que nos dice el programa Memoria del Mundo, que realmente este programa se concibió para resaltar la importancia del patrimonio documental, pero es de 1992. O sea, la protección de bienes culturales data del 72 y la protección a nivel internacional, o sea, el programa especializado en el tema fue hasta los 90. Entonces, realmente ahí vemos el atraso que tenemos para la protección de estos bienes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos algunos ejemplos de patrimonio documental de acuerdo a su soporte.
Y ahora vamos a regresarnos nuevamente a nuestra Ley General de Archivos, a la normatividad, y qué nos dice la Ley General de Archivos de los documentos de archivo. Y que, pues, un documento de archivo es aquel que registra un hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, recibido y utilizado en el ejercicio de las facultades, competencias o funciones de los sujetos obligados con independencia de su soporte. ¿Qué resaltamos de aquí? Pues debe de registrar un acto, ¿no? Administrativo, jurídico, fiscal o contable. ¿Quién lo emite? Los sujetos obligados. Y no importa el soporte documental. Ese es nuestro documento de archivo. Ahora, cuando hablamos de documentos históricos y nos dice a los que se preservan permanentemente porque poseen valores evidenciales, testimoniales e informativos relevantes para la sociedad y que por ello forman parte íntegra de la memoria colectiva del país y son fundamentales para el conocimiento de la historia nacional, regional o local. Ahora, ¿cómo distinguimos, no? O sea, yo cuando leí esta definición dije, a ver, espérate. O sea, los valores evidenciales, testimoniales e informativos también los tienen los documentos de archivo. Entonces, ¿qué es lo que destaca a los documentos históricos? Pues es que es su relevancia, es la relevancia que tienen para ser conservados. Esa es realmente la diferencia que hay entre un documento de archivo, que estos documentos son relevantes. Son fundamentales para el conocimiento nacional, regional o local. Entonces, pues ahí podemos encontrar un poquito la definición y la diferencia entre un documento de archivo y un documento histórico, como lo prevé la Ley General de Archivos. Ahora, la Ley General de Archivos también prevé una definición para patrimonio documental y nos dice que el patrimonio documental, que son los documentos que por su naturaleza no son sustituibles y dan cuenta de la evolución del Estado, de las personas e instituciones que han contribuido a su desarrollo, además de transmitir y de dar información significativa de la vida intelectual, social, política, económica, cultural y artística de la comunidad, incluyendo aquellos que hayan pertenecido o que pertenezcan a los archivos. Y ya nos habla de los diferentes órdenes, ¿no? Incluidos ahí, pues evidentemente los municipales. Entonces, aquí vamos a identificar que nuestra ley nos da esta definición. Lo que resaltamos es que estos documentos no son sustituibles, es decir, son únicos para el país, son únicos para su región. Y que pues en ellos podemos ver la evolución del Estado, de las personas, de las instituciones e incluso pues el desarrollo de su Estado o de su municipio, ¿no? Así es como los ubicamos. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica del patrimonio documental de la nación? En este caso ya vamos a hablar del que está previsto en la Ley General de Archivos. General de la Nación es la institución que puede ser acreditada en los procesos penales para proteger a el patrimonio documental y para ser parte, por lo tanto, del proceso penal. Las instituciones públicas generalmente no lo son cuando hablamos de protección de bienes culturales, porque hablamos que pertenecen a la nación, ¿no? Es decir, considerando que es de todos, ¿no? En este caso, pues, de alguna manera la ley nos dio ahí un punto para poder acreditarnos en la fiscalía y poder proteger y defender con las particularidades que conocemos del patrimonio documental. Nos dice también que son de dominio e interés público y que son inalienables, imprescriptibles, inembargables y no están sujetos a ningún grave o menor afectación. Es decir que no los podemos vender, ¿no? Y es decir que pues el tiempo que
no se pueden vender, no se pueden transmitir, no los podemos donar a ningún país, no los podemos regalar a ningún particular. Y ese derecho que se tiene de estos bienes es permanente, ¿no? Por eso dice que es imprescriptible. No nos los pueden embargar como en un momento dado que se determine que la institución que los resguarda es acreedora o tiene una deuda con alguien, no se les pueden embargar porque no le pertenecen a la institución, ¿no? Son del Estado mexicano. Entonces, bueno, vemos también que están protegidos a través de otras leyes, que es la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Entonces, en estas leyes, de alguna manera, se prevé también este parámetro de protección para los bienes. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí, hablando de los monumentos históricos, pues resalta la definición que contempla el artículo 36 que les mencionaba, que ahí está mal, no es la fracción primera, es la fracción segunda y tercera, y que nos dice que son aquellos aquellos documentos o expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la Federación, estados o municipios. Aquí también entra el tema de municipios, de las localidades, ¿no? Y los documentos originales, manuscritos relacionados con la historia de México, libros, folletos impresos en México, en el extranjero, en los siglos XVI al XIX, que sean raros, importantes para la historia de México y que merezcan ser conservados en el país. Entonces, con esto que les estoy dando, voy a llegar a un punto referente a la normatividad local, que es lo que vamos a ver en esta diapositiva. ¿Qué otras cuestiones regula la Ley General de Archivos? Y que considero que son relevantes para que sean reflejadas de alguna manera en las normatividades locales. Regula la colaboración del Archivo General de la Nación con las autoridades competentes para proteger y recuperar el patrimonio documental. Es decir, que a nivel estatal o municipal también debe de haber una coordinación con autoridades competentes en diferentes materias para lograr el objetivo común, que es la protección y, en su caso, recuperación de los documentos que son patrimonio del Estado o del municipio. Ahora, en materia federal se prevén faltas administrativas para los servidores públicos que cometan ciertas conductas delictivas o vinculadas al tráfico de patrimonio documental. Y en materia local también se puede prever en las normas locales impulsar aquellas disposiciones que prevean este tipo de sanciones administrativas. Ahora, respecto a los delitos o tipos penales previstos en la Ley General de Archivos, no es o no debería de estar previsto en una normativa local aquellos delitos que ya se prevén a nivel federal, hablando de o considerando el tema de jerarquía de leyes. Este tipo de delitos ya es competencia de la Federación, incluso hay una Fiscalía Federal, que es la UEIDAPLE, quien se encarga de perseguir estos delitos. Entonces, sí es importante que los estados y municipios identifiquen que no se trata de tipos penales locales, a menos que ustedes o que los estados consideren la emisión de un nuevo tipo penal diferente al previsto en la ley federal. Si no, pues ahí evidentemente van a entrar en un tema de, pues probablemente inconstitucionalidad de una norma o de la ley que esté previendo este tipo penal. Y además ya en el momento de querer aplicarlos, pues van a identificar que pues no son competentes, ¿no? Porque el competente va a ser la Federación. Y para eso es importante que el Archivo General de la Nación pues se acerque con los estados, con los municipios, a decir, a marcar y a enseñar el protocolo que se necesita para que se implementen o los protocolos que se requieren para que cuando haya la comisión de un delito, para que cuando el archivo diga es que me faltan estos documentos, no tenga el temor de decir mejor no denuncio, que hacer un problemón, mejor no hago nada, que se quede ahí, yo ni vi nada, yo ni sabía nada, yo ni vi nada. No,
Entonces, eso va a ser, o de alguna manera el conocimiento nos hace tener fortaleza y nos hace perder el miedo, ¿no? De decir, bueno, yo voy a denunciar esto, ¿no? Entonces, la intención que tiene el Archivo General de la Nación es tener este acercamiento, facilitar estos protocolos que le diga, bueno, ya encontré en mi inventario, dice que había este documento y ya no está. Bueno, entonces voy a ver el protocolo que me dio el Archivo General de la Nación para ver qué puedo hacer. Punto número 1, voy a implementar esto. Punto número 2, voy a implementar esto otro, ¿no? Entonces, es la idea que nosotros tenemos de acercamiento con los municipios y con los estados, para que pues juntos generemos estos esquemas de protección a los archivos estatales. Ahora, nosotros, ¿qué recomendación podemos dar ahora? Evidentemente, y una recomendación que ya se ha dicho 1000 veces, es contar con inventarios completos, ¿no? Nosotros en el Archivo General de la Nación, las últimas cifras que me dieron, no sé si ya están actualizadas, la verdad es que las que yo tengo, y si de alguna manera se actualizaron, me imagino que ha de haber sido pues en un grado mínimo, dado que se resguardan aquí cerca de 52 kilómetros lineales de documentos, era que tenemos el 40% de nuestro acervo identificado, el 30% está escrito y únicamente el 2% está digitalizado. Entonces, evidentemente, para poder acreditar el robo o la sustracción de un documento, ¿qué es lo que primero necesito? Pues mi inventario, ¿no? Es decir, aquel documento que acredita la propiedad. Para los archivos no va a ser un título de propiedad, no va a ser un contrato de compraventa. ¿Qué va a ser? Un inventario, un registro. Esos son los documentos avalados por la norma para poder decir, este documento era mío y lo sustrajeron, ¿no? Entonces, pues eso es lo primero que necesito. Después, contar con un protocolo de actuación. Posteriormente, implementaron esquemas de coordinación con autoridades o con otras autoridades que sean competentes en determinados ámbitos. Y yo considero que la más importante es conocer sus documentos. Que yo, como institución de archivos, sepa perfectamente qué es lo que tengo y por qué es importante conocer mis documentos. Yo les voy a dar un ejemplo, ¿no? ¿Cómo conocemos al Archivo General de la Nación? Yo lo conozco a través de su normatividad. Yo soy abogada. Entonces, pues cuando empezamos a estudiar las normas que regularon esta institución, nos encontramos con su primer reglamento, posterior a la etapa de independencia. Y el primer reglamento es de 1846. Y este reglamento nos dice, o bueno, este reglamento en su exposición de motivos indica algo o una aseveración muy importante, ¿no? O sea, algo que pasó en esa época o que pasaba en esa época y que posteriormente nos dimos cuenta que seguía pasando. Y se las voy a leer. Dice que desde el año de 1823, en que fue creado tan grandioso establecimiento, se ha visto en el más lamentable abandono, siendo de admirar que no solamente se haya descuidado de su arreglo para que alguna vez sirviera a los importantes fines de su institución, sino que se han permitido escandalosas y punibles extracciones de innumerables documentos preciosísimos y la destrucción de otros muchos, que ni se pueden calcular, en evidente agravio de la ilustración y notable perjuicio de los particulares y de la nación entera. Entonces, pues eso ocurría en 1846. Evidentemente, pues siguió ocurriendo a lo largo de los años y es realmente preocupante, pero eso nos da un indicio. Al final, la información que ustedes conozcan les da de alguna manera esa habilidad o esa facultad para poder accionar, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, entendemos que desde esa época podemos encontrar diferentes documentos en venta en el mercado, ya sea nacional o internacional, y pudo haber sido, o puede ser el caso de que hayan sido sustraídos desde esa época, ¿no? Entonces te da un conocimiento adicional que no se tiene o que no tiene cualquiera. Entonces, por eso es importante conocerlos,
saber quién los creó, de qué época datan, en dónde estaban resguardados, si al interior, si el archivo se movió de un edificio a otro edificio, cómo fue que se movió, cómo fue la trazabilidad de sus documentos, si contamos realmente con el inventario o cuál es el grado de descripción del inventario. O sea, todas esas cuestiones nos van a permitir a lo mejor presentar una denuncia mucho más completa o que sea de mucho más utilidad para las autoridades que se encargan de investigar, ¿no? Entonces, ahora finalmente yo quiero concluir con ustedes en los retos que tiene esta institución, en los compromisos que tiene a nivel nacional y regional, es decir, con los estados y municipios del país para poder proteger el patrimonio documental de tanto de la nación como de sus localidades, ¿no? De sus municipios. Entonces, la idea o los retos que nos hemos planteado por el momento es posicionar a esta institución como una institución con mayor seguridad, con mayor vigilancia en la protección y recuperación de su patrimonio documental. Nos interesa reducir y en su oportunidad frenar los riesgos de destrucción y sustracción de patrimonio documental, impulsando estrategias funcionales de seguridad en los archivos del país. Para nosotros es importante asesorar y acompañar a las autoridades del país en los casos de destrucción o sustracción de su patrimonio documental. También queremos brindar una constante capacitación completa, específica y vanguardista al personal técnico de los archivos del país en materia de conservación, manipulación y embalaje de documentos. Tenemos también la intención de facilitarles todas las políticas, lineamientos o instrumentos normativos que generemos para frenar este tipo de delitos, para evitar el riesgo de destrucción o pérdida. Y finalmente, y no menos importante, es que nos tenemos que consolidar una red de comunicación entre los archivos municipales, estatales, que nos permitan acortar los tiempos. Es decir, si el Archivo General de la Nación le lleva una notificación de que se va a vender patrimonio documental o que hay indicios de que se tratan de documentos mexicanos, que podamos difundir rápidamente, a ver a los archivos, si identifica este documento, es, no es, te pertenece, no te pertenece, sus características, pertenece a estos archivos o no, inmediatamente podamos dar la alerta, presentar las denuncias y en su oportunidad recuperar los documentos. Y pues hasta aquí me quedo por hoy. Ya me parece que ya agoté el tiempo, me fue asignado para exponerles. Les agradezco mucho su atención, estoy a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier aclaración, asesoría, acompañamiento en situaciones que se les presenten vinculadas con la protección de patrimonio documental. Con mucho gusto, ya sea que yo o mi personal, el personal que acompaña esta subdirección, podamos apoyarles y orientarles. Ya igualmente, si tienen dudas en temas normativos, si al final dijeron, bueno, eso no es patrimonio documental, ya no sé qué es patrimonio documental, bueno, pues podemos volver a dar esa explicación y asesorarles de cuándo estamos hablando de patrimonio documental y cuándo no, o de los tipos o categorías de patrimonio documental que se ubican en la ley. Y pues les agradezco mucho la oportunidad de haber estado con ustedes y poder dirigirme a ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición por parte de la licenciada Marlene Victoria López Torres, subdirectora para la protección y restitución del patrimonio documental del Archivo General de la Nación. Muchísimas gracias. Y a continuación vamos a pasar al espacio de preguntas. Bueno, sí, antes solo le voy a hacer el uso de la voz a mi compañero licenciado Ernesto Rodríguez, quien es director de descentralización del INAPE. Adelante, Ernesto. Gracias, tío, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas? La verdad es que primero que nada agradecerles a ustedes que se hayan hecho un espacio para acompañarnos el día de hoy y escuchar de manera conjunta a la licenciada Marlene Victoria López Torres
subdirectora para la protección y restitución del patrimonio documental del Archivo General de la Nación, a quien le agradecemos que haya estado con nosotros y nos haya dado esta excelente exposición pues, sobre un tema que tiene una serie de implicaciones fundamentales, Marlene. Fíjate que cuando te escuchábamos y también veíamos a los amigos y a las amigas que nos acompañan, por ahí vi por lo menos dos que me llamaron fundamentalmente la atención, pero no quiero, como decía el otro día, una de las series sutilidades, que si alguien más está en esta lista, háganlo saber, porque está, por ejemplo, con nosotros María Ángel Terán de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia. Está Teresa Iturrios del Archivo General de la Crónica de Culiacán. Seguramente tenemos más personas responsables de archivo y de archivo histórico en el país. Así es que todos bienvenidos, todas bienvenidas. Pues seguramente estas reflexiones que nos hizo la licenciada López, pues les habrán llamado la atención a todos y cada uno de ustedes que pues tienen esta responsabilidad cotidiana. Y aludía particularmente a estas dos personas de estos dos lugares por razones, pues me parece obvias para todos nosotros. Por ejemplo, hasta en el nombre municipal ya lo lleva Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia. A ver si María Beatriz se anima a ponernos algo en el chat, porque me imagino, Dolores, que ustedes tendrán por ahí pues un gran acervo y seguramente mucho de ello catalogado como patrimonio documental. Y entonces, pues esta charla el día de hoy con Marlene López seguramente habrá impactado mucho en lo que ustedes hacen por allá de manera cotidiana, al igual que con Teresa Iturrios, que colabora en el Archivo General de la Crónica de Culiacán. A ver si por ahí se anima alguien de ustedes a darnos algún comentario o alguna pregunta en lo que le puedo trasladar la voz a mi compañera Cintia para que nos ayude con las preguntas. Pero Marle, pues algo fundamental, ¿no? Primero, cuando hablamos de este patrimonio, de lo que significa y un poco la situación en la que se encuentra en nuestro país y derivado de ello, pues algunas acciones que tú nos fuiste sugiriendo que pueden tomar las autoridades tanto estatales como municipales para irlo primero que nada conociendo, ¿no? Yo creo que pareciera también una obviedad, pero primero conocerlo, eh, registrarlo y después de registrarlo, pues ya llevar a cabo las acciones que tú nos comentabas por ahí en caso de que hubiese algún tipo de perjuicio para ello. Y fíjate, también ¿y cuál es el perjuicio? Dicen que a veces los mexicanos somos muy barrocos, pero pues, al final barroco pues, es la riqueza de la expresión cultural y de la expresión en muchos sentidos. Me quiero regresar un poco a lo que nos pones en la pantalla del año de 1823. Amigas, amigos, 1823 pues, son 200 años atrás. Y decía que el robo, la extracción y la destrucción es el agravio a la ilustración y el perjuicio a la nación, ¿no? Esas dos ideas a mí me parecieron fundamentales. El agravio a la ilustración de todos y cada uno de nosotros como individuos, como nación, como país, y por supuesto el perjuicio a lo que representamos como nación, pues porque pues finalmente lo que decíamos desde el inicio de esta transmisión, pues es la memoria de todos nosotros, ¿no? Es la memoria de todos nosotros la que está en riesgo y por ende la importancia de las medidas que nos fue explicando la licenciada López para proteger y eventualmente sancionar pues el agravio que hubiese en contra de este patrimonio. Marlene, también comentabas al inicio de la sesión que hay algunos dientes que recientemente se le otorgaron al Archivo General de la Nación. Ojalá que nos pudieras comentar un poquito acerca de ello, porque por ahí vi una pregunta en el sentido de, bueno, un comentario de si ya hay
¿Han ustedes logrado sancionar a algunos responsables? ¿Se han logrado establecer alguna medida pues que sea como significativa, ejemplar de esto? Y que me lleva un poquito a esta cuestión de con qué dientes cuenta el Archivo General de la Nación, o bien las propias autoridades estatales y municipales, para poder sancionar a quienes agravien a la ilustración y perjudiquen a la nación. Esa es como una de mis primeras preguntas. Sí. Luego... Ay, sí, perdón. Adelante, Pensé adelante. que la atiendo la pregunta o me espero. No, adelante. Bien, los dientes que te dan la ley siempre van a ser las sanciones. Una ley que te dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, pero no te dice tu sanción, no te dice faltas administrativas o no te da concretamente delitos, es como que, ¿cómo la vas a aplicar? ¿Cómo la vas a ejercer? ¿Cómo vas a hacer que se cumpla si no hay un delito previsto? Entonces, la Ley General de Archivos, que es una ley pues de reciente creación, no tiene tanto, es de 2018, entró en vigor en 2019, ya prevé delitos en la materia. La Ley Federal de Archivos, que es antecesora de esta, no tenía delitos, se remitía a la ley sobre monumentos. Entonces, ahora ya con este contexto en el que se prevén delitos, es como nosotros hemos podido impulsar estas denuncias y parar o frenar de alguna manera la venta de patrimonio documental. Esos son los dientes que nos dio la ley. Perfecto, entonces ya aquí hay algo que se puede tipificar como un delito. ¿Sabes, Marlene? También me llamó la atención lo que se anima a alguno de nuestros amigos, amigas, a hacer algún comentario. También me llamaba la atención al inicio de tu charla que este involucramiento de las casas de subasta, ¿hay alguna razón en particular para que se fuesen involucrando y ahora parece que son como una parte muy relevante de todo este entramado institucional para prevenir y combatir la extracción de este patrimonio? Sí, fíjate que haciendo una reflexión, son una parte muy importante, son un área de contención. Te voy a decir por qué. Porque sin ellas, los documentos se venderían en el mercado negro. Nada más habría mercado negro. O sea, no habría forma de identificarlos. Se supone que la actividad que realizan las casas de subasta es una actividad legal. Ellos deberían de prever medidas para detener la venta de ciertos bienes. Es decir, cuando detectan bienes robados, deben de tener protocolos para su identificación, deben de tener protocolos para proceder en caso de que se identifiquen cómo proceder y en su caso devolver a las instituciones aquello que les fue robado, ¿no? Es decir, ellos tendrían que identificar en estas bases de datos que se publican por ejemplo, por Interpol, y me parece que hay otras instituciones privadas que los difunden, si se trata de obras de arte, sobre todo obras de arte robadas, en este caso, pues aquellos documentos que han sido vendidos, pero son un área de contención, o sea, realmente es nuestro contacto con ese sector. Entonces, a través de ellos, si implementamos una medida de coordinación adecuada, a ellos, obviamente, a ellos, ¿qué les interesa? Comerciar. Bueno, comercien lo que es legal. No, el archivo no se cierra que sí comercien, pero ¿qué comercien? Aquellos documentos que sí se pueden vender, que no son patrimonio documental, ni de los estados, ni de la nación, ni de los municipios. Entonces, esa es la intención de la colaboración, establecer estas medidas, esta coordinación, y que también los particulares sepan cuando están realizando conductas delictivas. ¿Cómo van a saber? Normalmente la gente no es como que, ay, voy a ver qué dice la Ley General de Archivos, a ver si me toca algo a mí, ¿no? Han de pensar que pues se trata de temas pues concernientes a los archivos del Estado, ¿no? De los estados o de los municipios, pero no, hay disposiciones normativas de esta ley que también involucran a particulares, pero pues muchas veces la ciudadanía no se interesa en ver qué le regula, cómo los regula. Entonces, de alguna manera, el hecho de que se acerquen a una casa de subastas y a lo mejor si les dan un folleto y le dicen, mira, esto lo puedes vender, esto no.
¿Por qué? Pues aquí están las disposiciones previstas en estas leyes, incluida la Ley General de Archivos, ¿no? Que te dice, pues, que el patrimonio documental es inalienable, imprescriptible, inembargable, ¿no? No está sujeto a ningún gravamen. Por tanto, no puedes transferir el dominio de estos bienes. Oye, maestro Martín, y fíjate que ahorita que comentas esto, quisiera regresar un poquito a una pregunta que tal vez debía haber hecho al inicio, porque cuando hacías esta distinción que parece muy fina, en algunos casos que es como muy obvia, lo que son los documentos históricos de mi casa, de mi familia, pero con el paso del tiempo puede pasar a una categoría de patrimonio documental. ¿Quién define lo que es patrimonio documental? ¿Es un consejo, es una autoridad, es un grupo de instituciones? ¿Cómo ocurre esta parte de definición, Marta? La definición de patrimonio documental está prevista en la ley. La ley te da el parámetro mínimo, ¿no? Te da aquellas disposiciones que te permiten decir, bueno, esto se trata de patrimonio documental. Es decir, te da una definición en concreto. Sin embargo, es difícil aplicarla ya cuando ves el documento, ¿no? O sea, ¿cómo saber que este documento es relevante para la historia de México? ¿Cómo saber cuando un documento es raro? Entonces, lo que nosotros hicimos fue un test argumentativo. Este test que fue difundido a través, les comentaba, en la última sesión del CONARCH, les permite identificar precisamente ese parámetro, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo medimos la rareza? Ah, bueno, es un documento de más de 100 años. Ah, bueno, fue firmado por un dirigente político, por un dirigente militar, o durante el movimiento de independencia, o sea, por alguien, un personaje de la historia de México. Y entonces va sumando puntos, de acuerdo a este test, y al final dices, oye, pues me dieron 80 puntos o 90 puntos. Pues claramente se trata de patrimonio documental. Ahora vamos, o sea, ya vimos, ¿no? Reúne las características, pero todavía me falta saber si este documento es original, es auténtico o es un facsimilar. Evidentemente solamente con pruebas o estudios periciales, pero entonces este test nos permite descartar aquellos documentos en los que no es necesario invertir este recurso en pruebas periciales. Y sí nos permite invertir en aquellos materiales o en aquellos bienes históricos que sí es importante invertirles el recurso para emitir este tipo de dictámenes. Fíjate que mientras más nos explicas, más interesante, y también salen otros comentarios, otras inquietudes, pero también quisiera cederle el uso de la voz a mi compañera Cintia Trejo, porque parece que tenemos algunas preguntas en la pantalla, ¿no, Cintia? Adelante, si eres tan amable. Muchas gracias. Sí, hay 3 preguntas que quisiera darle lectura. Las primeras son por parte de Ana Rocío Cervantes, que dice así: ¿realmente ya han dado con algunos responsables de robos? La segunda por parte de ella es si las monedas antiguas no son parte del patrimonio. Y de una vez leo la tercera, por parte de Teresa Iturrios, que dice así: y cuando se quiere vender algún documento extraído, entre paréntesis, robado, ¿no investigan? Y son las 3 preguntas que tengo identificadas hasta el momento. Fíjate que abundando, digo nada más porque acaba de llegar esta última de Israel Solano, que si pudieses compartir el test argumentativo o dónde se puede consultar, Marlene. Sí, con mucho gusto se los comparto. Igual y si quieres te lo envío a ti por correo. La verdad es que déjenme ver si lo puedo cargar aquí. Pero debe de estar publicado en los documentos de la última sesión del Consejo Nacional de Archivos, ¿no? Igual y te lo hago llegar por correo. La verdad es muy interesante. Les reitero, todavía no está aprobado, falta la opinión de otras instituciones archivísticas interesadas, pero me parece que es un muy buen parámetro inicial para poder
para poder hacer, digamos, lograr o ser más ejecutivos con los tiempos y poder ubicar al patrimonio documental, ¿no? Entonces, no sé si ya continúo a contestar las preguntas. Sí, adelante, por favor. Si hemos ubicado a responsables de robo, al momento no. Incluso el Archivo General de la Nación no es la autoridad competente para investigar. La autoridad competente para investigar es la Fiscalía General de la República. Lo que el archivo ha hecho es presentar las denuncias y hemos presentado todas las evidencias que se han identificado en los archivos. Sabemos que es un tema muy difícil porque muchas veces ubicamos que el robo ocurrió hace más de 10 años o hace más de 20 años y que pues nada más tenemos como evidencia a lo mejor que pues se digitalizó en cierta época, que se escribió o que se tenía el inventario, posteriormente se digitalizó y después desapareció, ¿no? Entonces, lo que tenemos son parámetros de tiempo. Como les comento, no hemos identificado responsables de robo. No obstante, el Archivo General de la Nación está impulsando estrategias para dar con los responsables, ¿no? Independientemente de que no es parte de nuestra actividad la investigación, pero sí es de suma importancia para nosotros, pues finalmente, como les decía, fortalecer a la institución en temas de seguridad y posteriormente frenar de manera total, al 100%, este tipo de sustracciones. Entonces, pues, en eso estamos. Ahora, respecto a las monedas antiguas, es decir, el tema numismático, si es patrimonio, habría que hacer un análisis contextual. Cuando hablamos de documentos de archivo, los documentos de archivo pueden estar en diferentes soportes materiales, ¿no? Si hablamos de monedas así como una colección de monedas, estamos hablando de bienes culturales. Son reconocidas las monedas como bienes culturales. Su protección no es a través de la Ley General de Archivos, es a través de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en México, ¿no? Está protegida igualmente por la Convención UNESCO 70. Ahora, si hablamos de una moneda en particular que se encontraba en un expediente y que tiene una vinculación, una descripción, o a lo mejor era parte de la evidencia de un caso seguido por el Tribunal de la Inquisición o por X tribunal o por X dependencia y se agregó al expediente, se convierte en parte del patrimonio documental de la nación, ¿no? Porque ya hay un contexto, está unida a ese documento. Entonces, es importante ver, pues, ese contexto, ¿no? ¿Qué hace a los bienes documentos? Y, pues, ahí lo tenemos. Ahora, ¿cuándo se quiere vender? Bien, respecto a la venta de patrimonio, si se investiga, lo que nosotros estamos haciendo en AGN es que si vemos que va a salir una subasta o identificamos algunos documentos en internet en venta, los estamos generando pues un esquema de identificación de estos bienes. Se analiza la pertinencia de presentar la denuncia y en su caso se presenta. Hasta el momento hemos hecho ese ejercicio de identificación y de investigación, pero no hemos presentado denuncias. ¿Por qué no hemos presentado más denuncias? Porque no nos da nuestra capacidad para dictaminar. Cuando nosotros presentamos una denuncia, el Ministerio Público te va a decir, bueno, dame la evidencia, o qué es. Y para decirte que ese bien que es, necesito hacer un dictamen de autenticidad. Sí, y los dictámenes de autenticidad que nosotros emitimos, a veces, pues, por lo menos han tardado 2 meses en emitirse por el grado de especialización. Entonces, la verdad es que estamos identificando que no nos dan los tiempos para atender la cantidad de documentos en venta, emitir un dictamen por cada uno de esos documentos, ¿no? Nuestra área de especialización, que es la Dirección de Preservación del Patrimonio Documental que encabeza la licenciada Mariana Galloso, tiene expertos muy buenos en estos temas, pero lo cierto es que los procesos se demoran mucho,
no nos es funcional entre las fiscalías. Entonces, por eso nosotros generamos este esquema del formato, el test argumentativo, que nos sirva para descartar aquellos documentos que pensamos que sí se deben descartar y que en su caso pues se hagan los dictámenes de aquellos que sí se tienen que hacer. Entonces, estamos todavía trabajando en estos esquemas para mejorar, para impulsar realmente una buena protección y no desgastarnos en aquellos que no, a lo mejor no se consideran en realidad patrimonio documental y que pues no es necesario emitir un dictamen de autenticidad, ¿no? Pero sí los tenemos identificados. También estamos trabajando con Guardia Nacional. Guardia Nacional ya tiene, en los últimos meses hablamos con ellos y nos comentaron que tienen una unidad que está trabajando las 24 horas para identificar bienes culturales en venta. Entonces están 24 horas efectivamente y si ellos encuentran estos bienes, pues los canalizan. No sabemos el grado de identificación o investigación que puedan hacer con las páginas de internet, ¿no? Considerando que nosotros no somos especialistas ni tenemos a lo mejor una plataforma que nos permite investigar usuarios, imagino que ellos ya tienen este medio para poder investigar pues aquellas personas que están subiendo este tipo de bienes a la venta, ¿no? En diferentes páginas, por ejemplo, eBay u otros medios, ¿no? Pero sí se procura generar este tipo de investigaciones, los estamos ubicando, lo que no hemos generado no se ha determinado, y hablando pues de políticas públicas, este tipo de decisiones también es una política pública, no podemos emitirla porque eso representaría que una saturación para el área especialista, ¿no? O sea, es decir, para el área de donde se tienen que emitir dictámenes. Ahora podemos generar nuevos esquemas para que otros especialistas, no los de la AGN, puedan emitir estos dictámenes. Pero aún nos hace falta plantear ese esquema de trabajo que pues ya estamos trabajando en él, pero lo cierto es que no está totalmente definido. Muchísimas gracias, licenciada, por sus respuestas hacia estas preguntas de las y los participantes. Debido al tiempo, hay algunos comentarios que no pude dar lectura, pero con todo gusto se los podemos hacer llegar por medio del licenciado Ernesto Rodríguez. Y siguiendo con el orden del día, les cedo el uso de la voz a mi compañero, el licenciado Ernesto, para que pueda brindar un mensaje. Adelante, Ernesto. Gracias, muy amable. Vale, fíjate que como siempre, pues resulta muy interesante compartir con el Archivo General de la Nación. Nos piden que si pudieses compartir tus datos institucionales para que si alguien tiene una consulta más particular, pues lo pueda hacer ya directamente. Entonces, puede ser a través del chat de la propia sesión, donde con algún, bueno, para quien nos pidió los datos de la maestra Marlene, ahí ya los tienen en la pantalla. Caray, pues es que siempre nos gana el tiempo, pero aquí nos quedamos con varias cosas. Amigos, amigas, hay dos ideas que quisiera compartir con ustedes antes de cerrar y despedir a la maestra Marlene. Vamos a seguir con este ciclo, ojalá que nos sigan acompañando y sigan estimando sus comentarios. Los archivos y las catástrofes en septiembre y las medidas mínimas para organizar y conservar los archivos municipales en el mes de octubre, y con ello cerramos, Marlene. Pues esto que ha sido un ciclo de lo más relevante. Déjenme decirles, amigas, que cuando iniciamos esto, no sabíamos, no dimensionábamos el impacto de lo que significa un archivo, de lo que significa cuidar los archivos de la nación, y ahora de lo que significa cuidar el patrimonio documental. Sin embargo, con lo que nos ha platicado la maestra Marlene López, pues ahora dimensionamos ampliamente el tamaño, bueno, primero el valor de toda esta riqueza documental, Marlene, y luego el impacto de todas estas ideas del agravio, la ilustración y el perjuicio de la nación. Y por último, lo que corresponde hacer a los municipios. A mí me gustaría, maestra Marlene, antes de cerrar la transmisión, si tú quisieras hacer un comentario último. Ya señalabas un poco al cierre de la sesión algunas recomendaciones básicas para las autoridades municipales que nos acompañan.
como por ejemplo, bueno, pues primero que nada contar con su inventario, contar con un protocolo de actuación y coordinarse. ¿Alguna idea adicional que tú creas conveniente que redondee esta parte de lo básico del ABC para todos los municipios? Sí, fíjate que una de las cuestiones o ABC que hemos identificado como recomendación internacional, incluso del gobierno norteamericano, de los archivos de Estados Unidos, es que, y lo hemos visto en algunos archivos municipales, que realmente se implemente un esquema para que su área de resguardo sea independiente a su área de consulta. Es decir, que no permitan el acceso a los usuarios a sus áreas de resguardo. Deben de ser áreas independientes. Únicamente debe de ser los servidores públicos quienes tengan acceso de manera directa a los depósitos o al área de resguardo. Y sus áreas de consulta deben de estar separadas de sus áreas de resguardo. Esa es una de las recomendaciones básicas que se están manejando a nivel internacional para la protección del patrimonio documental. Pues bueno, esta la agregamos a la lista que nos habías comentado. Y por supuesto, ya tienen ahí ustedes los comentarios. A ver, Cintia, ¿nos da tiempo de una última pregunta o ya cerramos la transmisión? Pues ahorita estamos sobre tiempo porque vamos a tener otra sesión, pero con todo gusto le podemos hacer llegar a la licenciada las preguntas. Bueno, te vamos a hacer llegar el chat de la sesión, maestra. Y a todos ustedes, amigos, amigas, les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy con este tema fundamental, prevención y combate del tráfico ilícito de nuestro patrimonio documental, agravio a la ilustración y perjuicio a la nación, impartido por la licenciada Marlene Victoria López Torres, directora para la protección y restitución del patrimonio documental, Archivo General de la Nación, Casa de la Memoria de nuestro país. Maestra, muy amable por acompañarnos. En nombre de la Secretaría de Gobernación, el INAFED y nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, te damos nuestro agradecimiento por esta gran charla. Y a todos ustedes, amigas, también nuestro agradecimiento por habernos acompañado. Que sigan pasando un gran viernes, tengan un gran fin de semana y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos y a todos.